Amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy, que he llamado el sacerdocio de Melquisedec, y que comparto con ustedes en razón de una pregunta que me fue hecha a través del WhatsApp por un amado hermano interesado en este tema. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a desarrollarlo y a entenderlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita paciencia. Guíanos, instrúyenos y enséñanos a entender y comprender todos estos misterios maravillosos que tu palabra tiene para nosotros. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos son, amados, bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado el sacerdocio de Melquisedec. Y es que uno de los personajes de la Biblia que nos despierta mucha curiosidad es obviamente Melquisedec. Saber o entender quién era este personaje no es esencial para nuestra salvación. Sin embargo, es bueno conocer que estaba profetizado que Jesucristo tendría un sacerdocio perpetuo según el orden sacerdotal de Melquisedec, como lo declara el Salmo 110, el versículo 4, que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como ustedes ven en la parte inferior, Melquisedec viene del hebreo Melec, que significa rey, y Tzedek, que significa justicia. Por tanto, Melec Sedec significa rey de justicia. Dice así en Génesis 14, el versículo 18, que yo te invito para que juntos, por favor, lo leamos en esta hora maravillosa. Génesis 14, 18 nos dice algo más. Dice que era rey de Salem. Dice el verso 18: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Donde Salem, como ustedes ven en la parte inferior, es del hebreo Shalem y significa paz. En otras palabras, Melquisedec también es rey de paz. Así el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 7, el versículo 2, retoma esta porción de la Escritura al decir que lo que su nombre significa. Leamos el versículo 2. Dice: a quien asimismo dio Abraham, hablando de Melquisedec, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Así que entonces, amados, no nos cabe ninguna duda de que Cristo es el cumplimiento perfecto de la palabra profética que ya leímos en el Salmo 110, versículo 4. Hablando de Jesús, el libro de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 10, nos dice lo siguiente: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cumpliéndose por supuesto de esta manera la profecía que tú y yo encontramos también en el versículo 6, donde dice: como también dice en otro lugar,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que fue donde comenzamos leyendo en el Salmo 110, versículo 4. Es muy importante que tú y yo lleguemos a entender y a tener muy en cuenta que el sacerdote era alguien tomado de entre los hombres, constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados. Así dice Hebreos 5 en el verso 1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y en el versículo 10 dice: y fue declarado por Dios, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante, amados? Porque esto nos da a entender que el sacerdocio solamente podía ser ejercido por alguien que hubiese sido tomado de entre los hombres. Y es por esta razón también entonces que la Escritura nos enseña que Jesús tenía que participar de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, el verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y en el versículo 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por los textos que les he expuesto, queda claro que Melquisedec debía ser tomado de entre los hombres para poder ser llamado sacerdote del Dios Altísimo. Y en Hebreos capítulo 7, el versículo 11, también nos dice la Escritura, y esta parte es sumamente interesante. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Hablando de Jesús, dice que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este texto maravilloso nos enseña que Jesucristo y Melquisedec entonces evidentemente son dos sacerdotes distintos, pero según el mismo orden sacerdotal de Melquisedec. Lo anterior se reafirma en el libro de Hebreos 7:11, donde la Escritura dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Este tema es un poco complejo de explicar y seguramente difícil de entender, pero el versículo 15 nos dice: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. De tal forma que estos textos no nos dejan ninguna duda de que Jesucristo y Melquisedec son dos sacerdotes distintos. Esto porque en la Escritura Melquisedec jamás se le nombra como un ser angelical,
Pues ya vimos que para haber sido llamado para ser sumo sacerdote, debería ser constituido sacerdote a favor de los hombres y por supuesto ser un hombre. Tampoco podemos decir que, como algunos enseñan erróneamente, que Melquisedec fue una teofanía, porque Dios en el Antiguo Testamento nunca participó de carne y sangre. Solamente tomaba una apariencia humana para manifestarse a los hombres. Sin embargo, algunos piensan y enseñan que Melquisedec es el mismo Jesucristo. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 7:3 lo siguiente. Dice, sin padre, hablando de Melquisedec en el Antiguo Testamento, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Jamás se dice, amados, en este texto, que Melquisedec fuera el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios todos sabemos que es Jesucristo. Sin embargo, sí nos dice el texto que era semejante, o sea, un tipo, una sombra de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Recordemos entonces que Melquisedec debía ser hombre para ejercer el sacerdocio, y Dios se manifestó en carne únicamente al finalizar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como dice Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Yo te invito para que juntos lo leamos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces surge una pregunta muy interesante. Cuando hablamos de Melquisedec, ¿qué significa sin padre y sin madre? Algunos estudiosos sugieren que estas palabras dan a entender que el origen de Melquisedec es eterno, pero tampoco es una explicación clara. Dice, pero sin padre. Pero vemos que la palabra apator, que ustedes ven en la parte inferior, según el diccionario Vine, dice sin genealogía registrada, que en el griego clásico significaba generalmente alguien sin padre, pero también hacía referencia a un hombre sin padre conocido. Apater era utilizado también para referirse a un hijo bastardo. Por tal razón, algunos piensan que el escritor de Hebreos utilizó la palabra sin madre, seguido a la expresión sin padre, para indicar que era un hijo legítimo, pero de quien se desconocía por completo quiénes fueron realmente sus padres. Es decir, carecía de un origen genealógico que pudiera ser fácilmente rastreable. Voy a tratar de que me entiendan. ¿Qué significa entonces el orden de Melquisedec? Para comprender este tema, se hace necesario tomar las declaraciones sobre Melquisedec en su contexto. El tema presentado por el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento, en los textos que hemos leído acerca del sacerdocio, específicamente está distinguiendo en esa epístola a los hebreos la gran diferencia entre el sacerdocio del orden de Melquisedec y el sacerdocio aarónico. Pero el sacerdocio según el orden de Aarón, tú y yo sabemos que tenía que ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, como dice Hebreos 7:5. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
El sacerdocio de Melquisedec, sin embargo, era completamente distinto, porque la genealogía de Melquisedec no puede ser contada con los hijos de Israel, pues Israel como nación todavía no existía, y por supuesto las 12 tribus tampoco. En el versículo 6 dice: pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, hablando obviamente de Melquisedec, dice: tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. El sacerdocio de Melquisedec, amados, era totalmente distinto entonces, pues Leví nació mucho tiempo después, obviamente, ya en el tiempo de la nación hebrea, y además esta porción de la escritura nos da a entender también que Melquisedec sí tenía un origen humano, pero no de entre los levitas. Aunque era de padre y madre desconocida, sin embargo era un ser humano como cualquiera de nosotros. La orden sacerdotal, según el orden de Melquisedec, en el libro de Génesis, nos enseña que quedó abierta, pues dice que Melquisedec permanece sacerdote para siempre, y su orden sacerdotal quedó abierta sin importar que pasasen los años hasta el día en que llegase Jesucristo. Y esa descendencia no estaba limitada por algo que tuviera que ver con genealogías, porque además de todo, tú sabes que Jesucristo no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Y obviamente que al ser de la tribu de Judá, jamás hubiera podido ejercer el sacerdocio arónico. Hebreos 7, el versículo 14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio levítico claramente fue autorizado por el mandamiento de Moisés, mientras que el sacerdocio de Cristo se manifestó por el poder de una vida indestructible. Esto nos habla entonces de la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y lo comprendemos al leer el versículo 7 del mismo capítulo 7, que dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto quiere decir, amados, haciendo una clara referencia de la bendición que recibió Abraham, quien era el menor, de Melquisedec, que era el mayor. Recordemos que Leví aún estaba en los mismos lomos de Melquisedec cuando salió al encuentro del pueblo. Dice el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sabemos que Abraham es padre de las 12 tribus de Israel, de él procede la nación de Israel, y en esos lomos de Abraham también indudablemente se encontraba la tribu de Leví. Así entonces, amados, con todo esto, lo que quiero decirles es que Jesús puso fin al sacerdocio levítico. Y al poner fin al sacerdocio levítico, también fue necesario que viniera un cambio de ley. El apóstol Pablo dice en el versículo 12: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y en el versículo 22, de manera maravillosa, dice: por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El pacto de la ley prometía bendiciones para los obedientes, pero amenazaba con la muerte cualquier desobediencia, y tú lo conoces y lo sabes muy bien. Sin embargo, el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, es un pacto incondicional. Hebreos 8:13 dice lo siguiente: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En el versículo 24 de Hebreos 7 dice también, desde el 23 leamos: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando del sacerdocio de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y ese sacerdocio le dio la facultad que nos dice el verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilla, amados, entonces es saber que el sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio eterno y es un sacerdocio que permanece para siempre y que nos garantiza, por supuesto, nuestra salvación a nosotros, que también hemos sido hechos por Cristo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y que implica, por supuesto, que tú y yo también somos reyes eternos según el orden de Melquisedec. Y la garantía nos la da el versículo 25, que dice que Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él nos hemos acercado a Dios. Y nos da una promesa extraordinaria y maravillosa, que es la siguiente: vive siempre para interceder por ti y por mí. No estamos solos, mis amados. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hoy, como nuestro sumo sacerdote, está fungiendo en su función maravillosa de intercesor por ti y por mí, para que tú y yo permanezcamos en fe, para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios, para que tú y yo podamos entender la casta a la cual hoy tú y yo pertenecemos. Pues tú y yo, por Cristo nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, fuimos constituidos también sacerdotes eternos, por su bondad, por su misericordia, y todo en base al misterio de Dios y a su plan eterno trazado desde antes del tiempo de los siglos. Todo pensando en ti y todo pensando en mí. Así que, amados, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Hoy, Señor, entendemos una verdad más, y es que hemos sido constituidos por Cristo reyes y sacerdotes. Y sacerdotes según el nuevo orden, ese orden maravilloso de Aarón, no el nuestro, sino de Melquisedec, que fue el sacerdocio eterno escogido para Cristo y escogido para nosotros que somos su linaje. Gracias, amado Dios eterno, por esta bendición maravillosa de habernos dado la oportunidad de participar de carne y sangre, porque de lo contrario tampoco hubiésemos podido ser constituidos sacerdotes por Cristo. Por algo el apóstol Pedro dice que somos un reino de reyes y de sacerdotes, constituidos por Cristo para su gloria y su honra. Y sabemos hoy, gracias a la palabra, que nuestro sumo sacerdote está intercediendo en esta misma hora por ti y por mí eternamente delante del Padre. En el nombre todopoderoso
de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén y amén. Amados, gracias por acompañarnos en este proceso. Gracias por la cantidad de hermanos que se han venido añadiendo y que han estado dándole like al video y que han estado activando la campanita de notificaciones para ser enterados de cada vez que subamos un video nuevo. Doy gracias al Señor por este ministerio que el Señor levantó para su gloria y el privilegio que nos ha concedido de poder compartir con ustedes su glorioso misterio. En la parte inferior ustedes ven nuestro WhatsApp, donde les invito también para que anoten este número telefónico en sus celulares y estemos en contacto y se añadan a nuestro grupo de estudio, donde constantemente interactuamos, contestamos preguntas y estamos en una coinonía espiritual maravillosa, unidos alrededor de lo único que realmente debe importarle a la iglesia hoy, y es conocer y entender el misterio de Dios escondido en este glorioso Evangelio de la Gracia. Que el Señor les continúe bendiciendo y muchas gracias por la atención prestada.